Estamos de vuelta en El Mundo Ahora. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. En Francia se llevaron a cabo los homenajes por el 10º aniversario del atentado terrorista contra el semanario satírico Charlie Hebdo y en el mercado kosher Hyper Caché. El presidente Emmanuel Macron y la alcaldesa Anne Hidalgo encabezaron las conmemoraciones. En Ecuador, en una sorpresiva decisión, el presidente Daniel Noboa anunció que encargará por 4 días la jefatura del Estado a la vicepresidenta temporal Cynthia Gelibert. Según el mandatario, la medida se tomó por razones de fuerza mayor. Desde su partido informaron que hará campaña de cara a las presidenciales de febrero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció graves violaciones tras las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Para la CIDH, el presidente Nicolás Maduro, y confirmado por el CNE como ganador de los comicios, no tiene legitimidad para juramentar un tercer mandato. Analizamos en esta emisión. Abrimos este informativo en París, donde se llevaron a cabo las conmemoraciones por el 10º aniversario del atentado terrorista contra el semanario satírico Charlie Hebdo y del ataque contra el mercado judío Hyper Caché, cerca de la Porte de Vincennes. El presidente Emmanuel Macron y la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo, encabezaron los sentidos homenajes a las 16 víctimas, tanto en la antigua sede del semanario como a las afueras del mercado, donde también murió el perpetrador. Ampliamos sobre los homenajes de este martes en el informe de Jorge Hurtado. 10 años después, el semanario satírico francés Charlie Hebdo volvió a los kioscos. Fue un día como hoy, pero en 2015, cuando un ataque armado yihadista irrumpió en su redacción, matando a varios de sus dibujantes estrellas para vengar lo que consideraron como una ofensa al profeta Mahoma. Hoy, los parisinos recordaron el dolor. Estas historias, estos asesinatos, estos homicidios, estas matanzas son una vergüenza, una vergüenza. El presidente francés y la alcaldesa de París rindieron tributos a las víctimas. Emmanuel Macron y Anne Hidalgo caminaron por los lugares del ataque, incluso el sitio donde un policía fue asesinado durante la huida, en las inmediaciones de las oficinas de la revista. Ese mismo día, 4 personas de origen judío murieron durante otro ataque en una tienda. Una década después, el periódico publica desde una redacción oculta, un temor que también se refleja en la sociedad francesa. Creo que todavía podemos decir lo que querramos, pero hay miedo. Y como hemos visto con algunos profesores como Samuel Paty, no se trata de libertad de expresión, sino de libertad de expresión en las escuelas. Creo que ahora, sobre todo, algunos profesores tienen miedo de expresar opiniones de las cuales tenemos derecho a expresar. Los atentados abrieron un periodo sombrío en Francia, con una serie de ataques que dejaron unos 300 franceses muertos por acciones terroristas en la última década. Aunque los atentados han disminuido, los actos violentos solitarios, autorradicalizados en Internet, siguen siendo una amenaza constante en Francia y otras partes del mundo. Continuamos en Francia porque a los 96 años falleció el líder de ultraderecha Jean-Marie Le Pen. La muerte este martes del fundador del partido de extrema derecha Frente Nacional generó reacciones inmediatas en el ámbito político francés, donde fue descrito tanto como un elocuente tribuno del pueblo por sus partidarios y como un fascista de otra época por sus detractores. Veamos. La muerte de Jean-Marie Le Pen, fundador del partido Frente Nacional, generó una ola de reacciones en Francia, desde homenajes en la extrema derecha hasta críticas desde la izquierda. En X, Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional heredera del partido fundado por Le Pen, fue el primero en pronunciarse. Comprometido bajo el uniforme del ejército francés en Indochina y Argelia, orador del pueblo en la Asamblea Nacional y el Parlamento Europeo, siempre sirvió a Francia, defendió su identidad y su soberanía. Éric Zemmour, jefe del partido de ultraderecha Reconquista, también expresó su respeto hacia quien considera un precursor. Lo que recordaremos de él en las próximas décadas es que fue de los primeros en alertar a Francia sobre las amenazas existenciales que la acechaban. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, afirmó que se cierra una página de la historia política francesa.
El primer ministro François Bayrou destacó por su parte el carácter de la figura de extrema derecha. Jean-Marie Le Pen fue una figura de la vida política francesa. Al combatirlo, uno sabía que el combatiente era él. Las reacciones desde la izquierda se distanciaron radicalmente de sus homenajes. Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia insumisa, recordó los actos de Le Pen. El respeto a la dignidad de los muertos y el dolor de sus cercanos no elimina el derecho a juzgar sus actos. Los de Jean-Marie Le Pen siguen siendo insoportables. El combate contra el hombre ha terminado. El combate contra el odio, el racismo, la islamofobia y el antisemitismo que él propagó continúa. El diputado de izquierda Louis Boyard fue aún más directo. Jean-Marie Le Pen no merece ningún homenaje. Toda su vida escupió sobre los exiliados, las mujeres, las personas musulmanas, judías, LGBT. Marine Le Pen, hija de Jean-Marie y nueva líder de la extrema derecha francesa, aún no se ha pronunciado públicamente. Cambiamos de tema, vamos a Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa emitió un decreto con el que deja encargada la jefatura del Estado de la vicepresidenta temporal Cynthia Gelibert entre la tarde del jueves y la del domingo. El mandatario argumentó razones de fuerza mayor sin dar más detalles al respecto, pero desde su partido confirmaron que hará campaña durante los días de ausencia. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, nos informó previamente al respecto. Sí, muy buenas tardes. Esto es oficial, pero lo que no convence mucho es la forma como va a ser la campaña electoral. El presidente candidato Daniel Noboa se ha dicho que a partir del día jueves a las 5 de la tarde hasta el domingo 12 de enero a final de la jornada, el presidente de la República hará su campaña electoral. ¿Qué es lo que sucede? Esto tiene relación específicamente con la designación de encargar el poder a la economista designada vicepresidenta, ahora presidenta encargada, Cynthia Gelibert, a propósito de la obligatoriedad que tiene Daniel Noboa de asumir la licencia de cara a las elecciones presidenciales. ¿Qué es lo que está pasando? El presidente de la República ha tenido una confrontación desde el inicio de su gobierno con la vicepresidenta actual también, Verónica Abad. Recuerda que en este momento Ecuador tiene dos vicepresidentas, una suspendida, luego restituida, luego enviada a otras funciones y luego una asignación, una segunda vicepresidenta. Y en torno a esta pugna de poder por el sillón presidencial, el Ejecutivo intenta evitar a toda costa que Verónica Abad asuma el poder, y en este caso también Centeno, por parte de su bancada de gobierno, ha dicho que sí, que el presidente de la República, por causas de fuerza mayor, siente la necesidad de acercarse a sus electores para compartir con ellos y dedicárselo así a la campaña, por el cual entonces no va a ser una campaña electoral de 33 días, que es lo que duraría este proceso antes de las elecciones generales, sino lo haría de manera en cuotas o en partes, lo que por supuesto también esto ha generado una innumerable cantidad de reacciones. Cambiamos de información, vamos a Venezuela. A través de X, el opositor Edmundo González Urrutia denunció que su yerno fue detenido por las fuerzas del orden. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe en el que denuncia graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Para la CIDH, el presidente Nicolás Maduro, y confirmado por el CNE como ganador de los comicios, no tiene legitimidad para juramentar un tercer mandato. Para conocer más sobre este informe, conectamos con María Claudia Pulido. Ella es secretaria adjunta de Monitoreo, Promoción y Capacitación y Cooperación Técnica de la CIDH. Le doy la bienvenida a France 24 y le pregunto, según el informe, ¿bajo qué argumentos concluye la comisión que Maduro no tiene esa legitimidad para posesionarse el 10 de enero? Muchísimas gracias por la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a este espacio para presentar su informe sobre graves violaciones de derechos humanos en Venezuela en el contexto electoral. La Comisión en el informe hace un análisis de 3 etapas en este contexto electoral. Una anterior, que es todo el proceso de registro, de inscripción a las candidaturas, donde ya la Comisión identificó una serie de acciones dirigidas a obstaculizar la participación política de la disidencia y de la oposición. Una segunda etapa que se da el día 28 de julio, el día del proceso electoral, y una tercera etapa de represión y de graves violaciones de derechos humanos ante la expresión ciudadana de más de 300
espontáneas manifestaciones ante una expresión de fraude electoral. Entonces, la comisión concluye que esa articulación a través de todos los órganos del Estado para impedir la participación, para manipular a través de una opacidad en los resultados electorales y para reprimir a través inclusive de prácticas de terrorismo de Estado a la ciudadanía y a callar sus voces, llevaron a esa conclusión justamente de que no se considera que exista una legitimidad para un nuevo mandato por parte de este régimen encabezado por Nicolás Maduro. Usted lo estaba diciendo y es que el informe resalta esas prácticas de represión contra los manifestantes. ¿De qué tipo de medidas o prácticas hablan puntualmente? Mira, hay que tener en cuenta que desde antes de las elecciones ya las más altas autoridades y particularmente el señor Nicolás Maduro había anunciado baño de sangre para en el caso de que su partido perdiera las elecciones. Ya también se había anunciado la activación de la operación Tuntún respecto de aquellas personas que obtuviesen el deseo o la expresión de salir a reclamar a las calles. Entonces, a partir de que se dan estas más de 300 manifestaciones espontáneas en todo el país, se empieza a articular una operación que implica detenciones masivas, generalizadas. Las mismas autoridades anuncian de más de 2.000 personas detenidas. Las organizaciones de la sociedad civil reportaron a la Comisión Interamericana más de 1.700 personas mayormente hombres, jóvenes, muchísimos, en su mayoría de barriadas populares, detenidos por el solo hecho de manifestar. También se recibió información sobre requisas y en el marco de la operación Tuntún de requisas en apartamentos, en centros populares, donde iban entrando casa por casa, ubicando a personas que hubiesen participado en estas manifestaciones. También se utilizaron una suerte de inteligencia electrónica para identificar a personas que hubiesen tenido posibilidad de articulación a través de los dispositivos celulares. Además, y en una situación de expresión de uso de la fuerza en contra de los manifestantes, perdieron la vida 25 personas. Tenemos información de que 10 habrían sido por fuerzas de seguridad del Estado, 8 personas a través de la activación de los llamados colectivos. Así es que tenemos personas que perdieron la vida, personas que fueron detenidas, personas que fueron perseguidas, y tenemos también información de anulación de pasaportes a personas que estaban ejerciendo la actividad de personas defensoras de derechos humanos. Entonces, es que todas las instituciones del Estado actuaron para o reprimir o permitir la represión o también criminalizar a quien estaba manifestando. O sea, que una persona, una familia no tenía a quien o no tiene a quien acudir, porque inclusive el Poder Judicial hace parte de toda esta articulación o cooptación de poderes por parte del régimen. Y brevemente le pregunto, ¿hay una parte específica sobre una estrategia del gobierno de Venezuela para impedir la participación política de la oposición? ¿Qué podemos decir al respecto? Esa estrategia se dio, como decíamos, desde la primera etapa al impedir la inscripción de las personas candidatas que había elegido la misma oposición en sus primarias. Entonces se inhabilitaron a las personas candidatas, se les impidió el registro a través de maniobras, impidiendo hasta último momento su inscripción. Se detuvieron personas que habían participado y que habían registrado también sus candidaturas. O sea que se utilizó todo ese andamiaje previo para evitar que se pudiera dar una inscripción. Sin embargo, la población votó y lo que tenemos es que el día de las elecciones la oposición
ante un temor de que se diera un fraude electoral, hace toda una estrategia para articular y recoger actas de votación que fundamentan esa denuncia de un fraude electoral. Pues señora Pulido, usted muchas gracias por este análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchísimas gracias a ti. Un saludo a todas las personas que están siguiendo este programa. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Volvemos en breve.